Bienvenidos a esta su experiencia en casa. Salmos 40, verso 2. Quiero comenzar leyendo este maravilloso salmo que creo que va a ser una base para poder aprender algunos detalles interesantes en la tarde del día de hoy. Salmo 40, verso 2. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Estoy leyendo en TLA. Dice: mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Dice: me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Diga conmigo: mi vida corría peligro y Dios me libró. ¿Quién te libró? ¿Quién te libró? ¿Quién te libró? Es interesante, amada iglesia, la declaración que el salmista David creo que está haciendo a través de estas palabras en este escrito. Considero que lo que el salmista David nos está mostrando por medio de esta declaración es el carácter que él tiene, y el carácter que él tiene creo que nos puede enseñar algunas cosas interesantes frente a la adversidad. Yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez en la vida frente a la adversidad. ¿Cuántos han estado allí? ¿Sí? ¿Ha estado frente a la adversidad alguna vez? Entonces, es interesante porque creo que todos nosotros hemos estado frente a la adversidad en alguna etapa de nuestra vida o en algún momento puntual. La adversidad es algo que forma parte, podríamos decir, del desarrollo de nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros leemos al salmista hablarnos desde esta posición, él no nos está hablando desde una oficina que tiene un aire acondicionado. Creo que él nos está hablando desde la adversidad. Y el carácter que él muestra en medio de la adversidad, creo que es muy interesante que nosotros podamos aprender de él, o que nosotros podamos ver cómo él se comportó y de esa manera nosotros podamos desarrollarlo en nuestras vidas. Es interesante el carácter porque nosotros, señores, podemos estar en medio de la adversidad o en medio de una dificultad, y la solución no necesariamente es que aquella dificultad o aquella adversidad desaparezca. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente tú estás en un tiempo difícil en tu vida y tú estás orándole a Dios, y lo único que representa una respuesta de Dios para ti en medio de esa adversidad es que la adversidad en sí misma sea corregida. ¿Le ha pasado o no? Por ejemplo, usted tiene, vamos a poner algo muy sencillo, usted le duele la cabeza y de repente tú le dices a alguien con fe, a los que le queda fe, ¿verdad? Todavía, porque hoy en día te duele la cabeza y lo primero que hace es que te tomas una pastilla. Antiguamente tú decías: ora por mí, que estoy sintiendo que hay una malicia del enemigo que se está levantando, ¿verdad? A veces nosotros hoy decimos: no, a Dios no hay que molestarlo por un dolor de cabeza, ¿verdad? Y déjame decirte, paréntesis aparte, que si tú no tienes la capacidad de molestar a Dios por lo mínimo, no vas a tener la fe para molestarlo en las cosas que son mayores, más grandes o en lo máximo. Ese es lo mínimo. Pero bueno, ese no es mi tema. Ahora, cuando tú de repente, si has tenido esa experiencia y alguien ora por ti, lo que tú estás esperando es que inmediatamente la oración termine, entonces el dolor de cabeza desaparezca. ¿Sí o no? De repente vienes a la iglesia
y el pastor dice: venga al altar, que el Espíritu de Dios está aquí, Él te va a tocar. Y tú vienes con fe, es porque tienes un problema, estás en medio de una adversidad. Y de repente el pastor ora, habla en lengua, brinca, salta, tiene los sudores por aquí. Y tú dices: pero es que todavía no está pasando nada conmigo. Y para el colmo, después que te levantas de ahí, sigues sintiéndote de la misma manera. Entonces, viene a la mente que ¿qué pasó? Aquí no pasó nada. Aquí las cosas se quedaron de la misma manera. Creo que cuando leemos la declaración del salmista, nos está enseñando algo acerca de un evento o de algo tan interesante. Escúcheme, la solución en medio de tu adversidad no necesariamente es que la dificultad desaparezca, sino cuál es la acción de Dios en medio de esa dificultad. Escuche bien hacia dónde quiero ir. La cuestión no es que el dolor de cabeza desaparezca, antes que cuál es la acción de Dios en medio de la dificultad o del dolor de cabeza. Tiene que ser algo en nuestras vidas interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a darle valor a la acción de Dios, más allá de la adversidad en la que yo estoy viviendo, ya Dios puede haber hecho el milagro que tú estabas esperando y tú morir creyendo que vas a fracasar porque Dios todavía no ha hecho nada. Alguien tiene que entender lo que quiero declarar. ¿Cuántas veces tú no estás en medio de una situación, se declara una palabra de Dios y tú sigues estando en la misma situación y cada día te sientes peor cuando esa palabra que se declaró era lo que necesitabas para poder disfrutar de ver aquello que Dios va a hacer contigo y que Dios va a hacer a través de ti? Por favor, entienda. Entonces, no es que la dificultad desaparezca, que si la dificultad desaparece, que de hecho la dificultad va a desaparecer, pero no es más importante o no debe ser más importante que la dificultad desaparezca que la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso creo que David nos está mostrando algo interesante, porque él dice: mi vida corría ¿qué? Peligro. Y Él me libró ¿de qué? De la muerte. Él está diciendo: yo estaba en peligro, yo estaba en una dificultad, Dios me libró de la muerte. Ahora, ¿cómo Dios me libró de la muerte? No dice que Dios desapareció la dificultad. Dice que Dios lo puso sobre una roca y que Dios lo puso sobre un lugar seguro. Alguien tiene que entender esto. Entonces, no importa que la dificultad siga arreciando, lo que importa es cuál es el lugar donde Dios a mí me puso. No importa que la dificultad esté en su máxima expresión, lo que a mí me importa es dónde Dios me puso. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en medio de una dificultad donde Dios ya ejerció una acción y tú seguir amarrado y enfocado en la dificultad y estar perdiendo de vista que la acción que Dios hizo es lo que necesita para poder estar tranquilo. Hay dificultades que Dios no va a destruir, pero Dios sí te va a colocar sobre una piedra para que tú puedas celebrarlo a Él por sobre toda dificultad que pueda haber en tu vida. Alguien tiene que entenderlo. Entonces es interesante. Yo estaba en peligro y Dios me libró de la muerte. ¿Cómo? Me puso sobre una piedra. Entonces la acción de Dios es más poderosa que el hecho de que la dificultad desaparezca. Entonces, Él dice: corría peligro. Déjame poner un ejemplo acá.
No sé si usted se encontró en aquella situación, sobre todo en nuestros países, se daba mucho el hecho de nosotros cruzar una carretera peligrosa. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Sí? Tú vas a cruzar la carretera y tienes que mirar porque ¡fum! ¡Fum! Pasan los carros, ¡fum! Una locura. ¿Y cuánta gente no murió intentando cruzar allí, verdad? Es delicado. Entonces, lo que creo que el salmista está intentando enseñarnos es que en medio de el tiempo de cruzar esa carretera, la mediana que hay en el medio es el lugar donde Dios te pone. ¿Me doy a entender? Entonces tú vas cruzando, ¡ay!, y te pones en la mediana y los carros pasan y tú pasas y tú estás aquí. Ahí es donde Dios lo puso. Ahora, la cuestión es que cuando tú no le das valor a la acción de Dios, te encuentras en la mediana pero muerto de miedo, pensando que te van a matar. Y el diablo, escúchalo, el diablo puede ser un buen ladrador, pero el Dios al que tú le sirves es excelente y experto vencedor. ¿Alguien lo puede abrazar? Entonces, no importa cómo la dificultad esté golpeándote, lo que tienes que buscar es cuál es la acción de Dios para tu vida. Porque es la acción. Entonces, no importa que la carretera sea peligrosa. Dios me puso en la mediana y yo voy a esperar el momento adecuado para poder cruzar. Esta es la acción que un bombero hace de repente con un gatito. Lo toma y lo pone en un lugar que seguro. El bombero no desaparece la tormenta. El bombero no hace que desaparezca todo el peligro. El bombero lo pone en un lugar seguro. Por ejemplo, en Palma, con esto del volcán, hay muchas familias que fueron desalojadas. Hay casas de muchas de esas familias que no han sido afectadas, pero ellos los pusieron en un lugar que seguro. El volcán sigue en su máxima expresión, pero ellos están en un lugar que seguro. Lo que tú tienes que entender en esto para poder darle play a esta noche es que no importa cuál es la situación en la que tú te encuentres, si tú aprendes a mirar la acción de Dios, te vas a dar cuenta que Dios ya te puso en un lugar seguro. Y cuando tú aprendes a valorar el lugar donde Dios te puso por encima de la dificultad que tú estás viviendo, vas a poder reírte con la última muela de atrás y poder esperar la salvación del Dios Todopoderoso que viene en camino para hacer que la dificultad desaparezca. Dios me puso en un lugar seguro. Entonces mire esto. Es interesante porque él pudo identificar la roca que le proporcionaba la seguridad. Dios me puso en un lugar que seguro. Él identifica el lugar y el lugar entonces le da seguridad frente a la adversidad o a la tribulación. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué debería darnos seguridad para nosotros poder estar tranquilos? Yo creo que Dios te puso en un lugar seguro. La tarea es, ¿cuál es el lugar seguro? Porque lo que tengo que identificar es el lugar. No es que el problema, mire, la evidencia de que Dios está con usted no es que los problemas desaparezcan. Es que tú puedas estar o identificar cuál es el lugar en el que Dios te puso y te darás cuenta que es un lugar ¿qué? Seguro. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo? Vamos a intentar explicar esto. ¿Qué debería darnos esa seguridad para nosotros poder estar tranquilos? Así como el salmista identificó esa piedra, creo que esa roca, creo que el cielo nos proporciona
una seguridad a nosotros también. Creo que el cielo nos proporcionó una roca. Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice la palabra. Estoy leyendo yo en TLA. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pregunto, ¿qué debemos dejar de lado? El pecado que es que un... Entonces levántame tu mano derecha y diga conmigo, el pecado me es un estorbo. Tengo que dejarlo de lado. ¿Qué tienes que dejar de lado? El pecado. Vamos a identificar o vamos a intentar identificar el lugar seguro. Entonces el pecado me es un estorbo. Dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. La cuestión aquí es dejar de lado el pecado y resistir. Son estos dos términos son los que se están utilizando. Son estas dos palabras acá. Deja el pecado a un lado y resiste. Deja el pecado a un lado y resiste. Ahora, ¿cómo se nos dice que nosotros debemos resistir esa carrera? Porque, lo que el escritor nos quiere a nosotros enseñar es la esencia de la vida. Se trata de resistencia a la hora de dejar el pecado de lado. El pecado te va a asediar. El pecado te va a intentar cucar. El pecado te va a intentar buscar la vuelta. Pero el salmista, el escritor le está diciendo, déjalo de lado y entiende que el pecado es que un estorbo. No sé si a usted le ha pasado que de repente te llegan 7 tentaciones, 7 cosas que no tienes que hacer, que tú no las quieres hacer, pero no resistes. Entonces, él nos está diciendo, la vida se trata, es una carrera que exige resistencia. Entonces, cuando miramos la vida cristiana, exige resistencia a la hora de nosotros poder dejar el pecado a un lado. Pero claro, la acción no tiene que ser solamente dejar el pecado. Usted no solo puede dejar de comer no sano. Para dejar de comer no sano, tiene que comenzar a comer ¿qué? Sano. Tú no solo dejas de pecar y ya está. Para dejar de pecar tienes que comenzar a obedecer cuál es la voluntad y las ordenanzas de Dios para tu vida. Esto es clave. Entonces no es solamente dejo el pecado, pero no hago lo que es bueno. De hecho, creo que dejar el pecado es comenzar a hacer lo que agrada a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es interesante y exige resistencia a esto. Ahora, la cuestión aquí es dejar esto de lado. Ahora mira el siguiente. Él dice, pongamos toda nuestra atención ¿en quién? En Jesús. Ok, entonces yo tengo que dejar el pecado y ¿qué? Y resistir. Entonces, en vez de yo dedicar mi vida a pecar, cuando dejo de pecar tengo que voltear mi mirada para mantenerla puesta ¿en quién? En Jesús. Esto es clave. No es solo dejo de pecar, es dejo de pecar y pongo mi mirada ¿en quién? En Jesús. Entonces dice, pongamos nuestra atención en Jesús. Ahora, si me pongo a pensar o mientras pensaba, comenzaba a relacionar un poco lo que vimos con el salmista. Yo estaba en peligro y él me libró. Me puso en un lugar ¿qué? Seguro. El salmista tuvo que quitar su mirada de la adversidad y poner la mirada en el lugar donde Dios lo había puesto. Lo que el escritor de los Hebreos creo que nos está diciendo es algo muy similar. Quita tu mirada del pecado y pon la mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Si quito mi mirada del pecado y la pongo en Cristo Jesús, yo voy a poder resistir toda adversidad en la que yo estoy viviendo. Entonces el salmista está sobre la roca, pero no está mirando la adversidad.
Y lo que muchos creyentes no han podido entender es que ellos, cuando Jesús los salvó y los sacó del lugar donde estaban, tenían que haber dejado de mirar la adversidad y comenzar a mirarlo a Él. Tus mayores dolores de cabeza no es porque el diablo se te levantó, es porque sigues mirando la adversidad. Los mayores problemas que vienen no es por la falta de unción, es porque no pones tu mirada en Jesús. Pastor, pero es que soy incapaz de resistir. ¿Por qué? Porque no puedes resistir si tienes tu mirada puesta en la adversidad. No puedes. No puedes. Generalmente muchas veces se da que uno deja a los niños en ciertas circunstancias en un lugar seguro. Y tú le dices a él, espérame ahí y no te muevas. Si él resiste, no le va a pasar nada. Pero si él no resiste, se va a exponer al peligro. Y quizás tú no estés para defenderlo. La cuestión, señores, acá es que Dios te puso en un lugar seguro. Y tú tienes que resistir en ese lugar donde Dios te puso. Y la única manera de resistir en el lugar seguro es que tú pongas la mirada en Él. Tienes que dejar de poner la mirada en el problema, en la adversidad. Cuando pones la mirada en la adversidad o en el problema, te desesperas. Comienzas a buscar alternativa por tu propia cuenta. Comienzas a hacer 2 o 3 cosas que lo único que van a hacer es que te van a terminar alejando de Dios. Eso fue el problema de Sara. Ese fue el problema de Abraham allá detrás. Dios les había prometido que los iba a bendecir. Y ellos lo único que tenían que hacer era esperar, resistir. Pero no, se desesperaron. Y la mujer le dijo, papito, yo necesito que tú me des prole, negrito. Ven, no importa, cuernéame, pégame los cuernos. ¿Sabe por qué? Porque cuando te desesperas vas a comenzar a permitir cosas en tu vida pensando que Dios se olvidó de ti. Y la gente que puede aprovechar la bondad de Dios no son gente que se desespera, son gente que dicen pacientemente voy a esperar en Él y yo sé que Él me va a traer la victoria que estoy esperando. Bueno. Entonces el salmista tiene la mirada puesta en la roca donde fue puesto. Y a nosotros se nos invita a poner la mirada en Jesús. Si te desesperas, comienzas a permitir cosas que te van a alejar de Dios. Pero si esperas, si resistes, pastor, pero es que parece que me voy a quedar, ¿cómo se dice en Santo Domingo? Se dice jamona. Se me va a pasar la arepa. El arroz se me va a quemar, pastor. ¿Cómo? Ay, vistiendo santo, me voy a quedar vistiendo santo. Señor, reprenda al enemigo. Pastor, pero es que usted no ve la edad que yo tengo, pastor. Yo tengo que buscar la manera de casarme, aunque sea con un actor de Hollywood. Pastores, que usted no ve que mira la casa que se compró mi hermana, mi hermano. Es que mira lo que hizo fulano. Baby, tú tienes que entender que la vida es una carrera que exige ¿qué? Resistencia. La cuestión no tiene que ser quién está corriendo más que tú, quién está sacando la bola de la cancha más que tú, quién está teniendo más unción que tú. La clave tiene que ser resistir y asegurarte de hacerlo mirando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que inspirarte. No es lo que otro está haciendo, es lo que tú estás haciendo que tiene que llevarte a decir: mi mirada está puesta en Jesús de Nazaret, y lo que yo hago, lo hago mirándolo a Él, no mirando mi adversidad. Porque si miras la adversidad vas a fracasar, pero si lo miras a Él, todo obrará para bien. Ok, voy a avanzar.
Entonces, el salmista está diciendo, me puso en una roca, ¿qué? Un lugar, ¿qué? Me puso sobre una roca. Y Dios ya te puso sobre una roca, pero tú te sigues viendo miserable y en el suelo. Y el diablo está ahí amedrentándote. Y hay decisiones que no estás tomando porque tú piensas que el diablo te va a comer con patatas. Pero yo he orado a Dios para que hoy salgas de aquí mirando más el lugar donde Dios te puso que aquellas dificultades y aquellas tribulaciones que te están rodeando. Alguien tiene que entenderlo. Pon tu mirada ¿en quién? En Jesús. Tópale al que está a tu lado. La mirada tiene que ser en Jesús. No en el empleíto que tienes. Tiene que ser en Jesús. No es en el novio que perdiste. Tiene que ser en Jesús. No es en la gente que no te abrieron las puertas. Tiene que ser en Jesús. Tópale, dile, tienes que poner tu mirada en Jesús, baby. Tienes que poner no en el pastor, en Jesús. Veo mucha gente dependiente hoy, pero no de Jesús. Y de quien hay que depender es de Él. Si el pastor no me llama, no voy a la iglesia. Pues será el pastor que murió por ti en la cruz del Calvario. Deja el pastor que se come un helado y que viva su vida tranquila. Veo mujeres que ni siquiera se quieren peinar porque el tipo no les contestó un WhatsApp. Pero tú naciste con ese tipo en la barriga de tu mamá, estaba él. El mundo está diseñado para convertirnos en adictos dependientes de otros, de la tecnología. En estos días escuché a una doctora hablando que estaba atendiendo a una muchacha que estaba en depresión. Y la muchacha, ella es como, no sé, psicóloga, psiquiatra, una cosa de esa. Y estaba ahí en el consultorio y de repente le suena la alarma. Y ella le dice, ¿puedo usar su baño? Por favor, doctora. Bueno, sí pasa. Y la muchacha entró, se maquilló, se peinó y no sé cuánto. Y de allá para acá sale. Dice la doctora que ella se quedó impresionada porque hace 5 minutos la muchacha le estaba diciendo que tenía casi hasta ganas de quitarse la vida, en otras palabras, para poder acortar el cuento. Y le dice, mire, veo que ese cuadro que usted tiene ahí es muy lindo, es muy bonito. Usted me podría por favor hacer una foto, porque es que en 5 minutos yo tengo la costumbre de poder subir una foto para los seguidores que yo tengo. ¿Y cuántos seguidores tiene? Tengo 1 millón de seguidores y a esta hora siempre tengo que subirle una foto. Quiere decir que la que estaba en depresión, que la que estaba con la vida deshecha, acababa de pintarse la cara para sacarse una foto bonita y poder entonces subir una foto para que alguien le pudiera decir, eres mi inspiración. Oiga, hay gente que le contesta, eres mi inspiración. Ay, yo cada vez que te veo a ti siento energías para seguir adelante. Pero lo que desconocen es que la persona que está detrás está casi al borde de quitarse la vida. Baby, tú tienes que despertar en este tiempo. Que tú no tengas la casa, el carro, el teléfono, que tú no tengas las facilidades que otros modelan tener, no quiere decir que ellos están en una mejor posición que tú. Veo creyentes que dejan de servirle a Dios porque de repente le ofrecieron un mejor puesto de trabajo, y eso no quiere decir que estés mejor que yo. Yo puedo estar sin empleo, yo puedo estar descricajado si quieres, pero tengo una clase de paz por dentro, porque el Padre me puso en un lugar seguro y es lo que valoro. No puedo permitir que alguien determine lo que yo tengo que ser. No lleno si fuera por la gente, yo no fuera pastor, porque no lleno las expectativas. Y tú, si fuera por la gente, tú no fueras lo que eres. Entonces, señores, despertemos. La mirada tiene que estar puesta ¿en quién? Es en Jesús. ¿En quién tiene que estar puesta? ¿En quién tiene que estar puesta? ¿En quién tiene que estar puesta? No tomes decisiones por lo que la gente diga.
Las decisiones tienes que aprender a tomarlas mirando a. Ahora, ¿por qué Jesús, pastor? Y quiero cerrar. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Vamos a terminar de leer. Y dice, pues de Él viene nuestra confianza. ¿Por qué poner mi mirada en Jesús y no en el pastor? Porque tu confianza no viene del pastor. Aunque el pastor sea muy bueno o muy malo. Amados por unos, odiados por otros. Pero la fuente de tu confianza no sale del pastor. ¿Sale de quién? ¿Por qué poner la mirada en Él? Porque de Él viene mi confianza. Levanta tu mano y diga conmigo, de Él viene mi confianza. Ahora mira esto, no solo viene tu confianza de Él, mira cómo lo dice porque me encanta, dice, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. No solamente de Jesús viene tu confianza, es que el mismo Jesús se encarga de que cada día confíes más y que lo hagas mejor. Agárrame esta. ¿Sabe por qué mucha gente en el reino de Dios de repente se ven incapaces? Y que en la medida que crecen generan mayores temores y miedos y desconfianzas. Porque no han aprendido a mirar la roca en la que Él lo puso. Muy simple. Lo que te va a hacer a ti sentirte seguro no es que el problema se desaparezca. Es la acción de Dios. Y la acción de Dios es que Él te puso en una roca, en un lugar que seguro. Por eso es la acción más allá de Él hacia mí que de Él hacia el problema. Bueno, ok. Entonces no solamente Él hace que de Él dependa tu confianza, sino que Él hace que tu confianza pueda crecer y mejorar. Entonces ahora da un ejemplo y dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía. ¿Qué sabía? Ok, mira el que está a tu lado y dile, Jesús sabía. Pero con ese ánimo no, dígale, Jesús sabía. ¿Jesús qué? La pregunta que yo le hago a usted ahora es, ¿y tú sabes? Sí, pastor. La segunda pregunta sería, ¿qué sabes? Señores, no se sirve a Dios toda una vida si no se aprende a saber las cosas correctas. Lo voy a volver a repetir. No se sirve a Dios toda una vida si no se aprenden a saber las cosas correctas. Jesús era Dios. Dios hecho carne, habitó entre los hombres. Y el hecho de ser Dios y habitar entre los hombres no anuló el hecho de que Él tenía que saber. Es más, creo que es por lo que Él sabía, más que por lo que Él era, que llegó a ser lo que hizo. Es saber. Tu problema no es ser, tu problema es saber. Porque quizás tú no eres el hijo de papi y mami, pero sí sabes que Dios te puso en un lugar seguro. Quizás tú no tienes las capacidades para poder ser el próximo rey, pero llegó alguien que sabe. Isaí no le dijo a David, tú vas a ser, no, porque David no era precisamente el objeto de orgullo, pero llegó un hombre que sabe que aquí falta alguien que no está y que fue el que Dios eligió para que sea el próximo rey. Entonces no me importa tanto lo que soy, es lo que yo sé, porque a lo mejor no tengo lo que tengo que tener, no me he visto como me tengo que vestir, pero yo sé, ¿qué sabes, pastor? Que Dios me puso en un lugar seguro, que Dios me puso en...
Alguien tiene que creerlo. Voy a terminar, pero mira esto. Entonces Jesús, ¿qué? Sabía. Ahora, ¿qué Jesús sabía? Míralo acá. Que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Póngase en pie. Y lo voy a dejar ir a casa con eso. Ok. ¿Qué es lo que tienes que saber? No es teología. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que después de todo lo que estás sufriendo, serás muy feliz. ¿Qué es lo que tienes que saber? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de alguna, de todas. ¿Qué tienes que saber? Que serás feliz. Que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú estás bailando la Macarena sobre la roca. No se me descarrile, no se me descarrile. Es un ejemplo. Mirar la piedra y dejar de mirar la adversidad o la roca te da confianza. La satisfacción es primero la confianza de que después de todo sufrimiento serás muy feliz. Eso es lo que yo he venido a decirle esta noche. Tú que de repente quieres tirar la toalla, después de todo tu sufrimiento serás muy feliz. Tú que dices no entiendo, después de todo. Y quizás aquí lo que te toque es sufrir, pero después de todo. Pero tienes que mantenerte mirándolo a Él. Por lo tanto, creo, señores, que en este nuevo departamento de Victoria, creo que Victoria es una invitación a que dejemos de mirar el dolor. Dejemos de mirar la angustia. Dejemos de mirar el sufrimiento. Te cuesta más orar porque miras más tu necesidad que lo que Él quiere hacer contigo. Te cuesta más creerle a Dios porque el ego convierte en necesidad cosas que no son necesarias en nuestras vidas. El ego te lleva a marcar cosas como necesidad que no son una necesidad. Salió el iPhone 13, quiero tenerlo, lo necesito, pastor. No, tú no lo necesitas. Tú quieres presumirle al mundo de que tú necesitas o de que tú puedes tener ese teléfono. ¿Alguien me está entendiendo? Victoria es una invitación. Victoria es una invitación de confianza. Victoria es una invitación de deja de estar mirando lo que por años has mirado como tu dolor, de lamentarte y comienza a mirarlo a Él. Ha sido mi oración esta noche.